Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros a esta última charla que tenemos dentro del programa de mentorías con perspectiva de género o mentorías 4.0 que hacemos en la Politécnica de Zamora junto con mi compañera Ana Belén González Rogado, que también está por aquí. Y bueno, pues esta charla la hemos hecho online por diferentes motivos, pero sobre todo para facilitar la participación de los dos ponentes que nos acompañan hoy y también para facilitar que todos y todas os pudierais conectar. Tenemos estudiantes que vienen de la Facultad de Ciencias, tenemos estudiantes que vienen de la Politécnica, de diferentes grados, con diferentes horarios, diferentes casuísticas, así que muchas gracias por sacar este huequito para estar aquí. Y dicho esto, vamos a dar paso a dos personas con las que, bueno, he compartido mucho tiempo, muchos años, pero hoy no están aquí por eso, están aquí porque son dos ingenieros, ingeniero e ingeniera informáticos que estudiaron en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y que a lo largo de los años han experimentado y han pasado por diferentes situaciones, diferentes casuísticas, han vivido lo que es emprender, han vivido lo que es estar en una gran empresa y hoy nos van a contar un poquito, ¿no?, de ese camino, sobre todo, bueno, pues para aprender de esta experiencia de vida. Así que sin más, voy a dar paso a Cristina Folgueral y a Carlos Jiménez Pacho, ambos antiguos alumnos. Muchas gracias, Cristina, Carlos, tenéis la palabra. Hola a Gracias, todos, Ali. ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Ali. Pues nada, con esa presentación creo que casi nos saltamos nuestra primera pantalla. Veníamos a contar esto que dice Ali, básicamente contaros un poco por dónde ha ido nuestra experiencia laboral en diferentes sitios en los que hemos estado trabajando, contaros un poco cómo ha sido nuestra experiencia y qué hemos sacado de cada una de ellas. Os cuento. Pues nada, yo como decía Ali, bueno, ya me he presentado, estudié ingeniería informática en la USAL y durante mi carrera informática he trabajado en desarrollo de backend, en iOS y en Android, pero también he estado gestionando un equipo de casi más de 20 desarrolladores. Carlos. Pues sí, gracias Ali por la presentación. Por mi parte, vamos, mi vida laboral está también muy ligada a la vida laboral de Chris y mi trayectoria ha sido muy pareja. Estudié también informática en la USAL y durante estos años de trabajo he hecho backend, front, algo de iOS, algo de Android y bueno, también gestión de equipos, que en unas últimas etapas hemos estado gestionando equipos de desarrolladores de 20, 25 personas. Y bueno, lo que decía Chris, nos gustaría sobre todo enfocarlo en contaros un poco cómo han ido cada una de las etapas de nuestra carrera profesional y hemos tratado de sacar una pequeña moraleja, digamos, de cada una de ellas, que yo creo que puede venir bien, sobre todo de cara a buscar esas primeras oportunidades, porque por suerte en la profesión que tenemos nosotros es de las pocas en las que más o menos podemos elegir dónde currar. Entonces, teniendo un poco la visión de dos mundos como son el de la startup y el de la corporate, que quedarían otros mundos también, aparte de estos dos, que en los que también estaría muy guay incidir, pero que por lo menos tenga esta visión de estos dos mundos y un poco la moraleja, las moralejas que hemos estado sacando de cada una de las etapas. Si queréis, empezamos con cómo empezó todo, que es suena un poco viejuno. Allá por el año 2008 estábamos todavía acabando lo que por aquel entonces se llamaba Proyecto de Fin de Carrera, ahora el TFG. Estábamos cuatro amigos pensando que queríamos montar algo, montar algún negocio de Internet. Entonces, en aquella época había el auge de las redes sociales, justo empezó a hervir la cosa, estaba Twenty, Facebook, Flickr, y decidimos que lo que queríamos era montar también, hacer nuestra propia red social. Porque como había pocas, vamos a hacer alguna más. Entonces dijimos, vale, pues venga, ¿hacia dónde nos dirigimos? Qué nicho buscamos? Y como estábamos bastante flipados, dijimos, pues vamos a hacer dos. Vamos a hacer una red social dedicada a las relaciones personales, más tipo Twenty o lo que era Facebook de aquella, y otra para fotógrafos profesionales que compitiera con Flickr directamente. Y dijimos, venga, pues venga, nos ponemos a ello. Y durante varias semanas estuvimos haciendo pequeños diseños, bocetos,
de qué queríamos, qué funcionalidades, cómo queríamos enfocarlo todo más o menos, cómo queríamos monetizar también el negocio. Y la verdad es que decidimos que se nos iba de las manos hacer dos cosas, no teníamos tiempo ni de coña. Y decidimos que lo mejor sería centrarnos en un solo nicho. Y como a casi todos nos gustaba mucho la fotografía y veíamos un nicho bueno ahí, aquí en España no había ninguna red social que pudiera decir, joder, hay un Flickr que no sé, algo que le diera un plus a lo que hacía Flickr, que lo hacía muy bien, pero digamos que veíamos unas carencias a nivel de respetos de la fotografía y demás que creíamos que podríamos suplir. Y es ahí donde nace la red social Octubre, ¿vale? Que fue una red social dedicada a fotógrafos profesionales. Aquí, como os decía, la idea era montar una plataforma web en la que el fotógrafo se sintiera, sobre todo, sintiera que hay respeto por su trabajo, que lo que más importa es la fotografía. Hicimos, por aquel entonces creo recordar que Flickr tenía una página de foto, de detalle de foto, muy, muy, muy canija. O sea, era una foto, no llegaba ni siquiera a los 400 píxeles de altura, una cosa bastante pequeña. Dijimos, vamos a hacer una pedazo de página que sea prácticamente de pantalla completa, que el fotógrafo pueda ver, joder, que bien se ve mi foto, que tengamos, sobre todo, cuidado por el trabajo que ha hecho el fotógrafo del turno. Entonces dijimos, vale, tenemos dos modelos. ¿Cómo ganamos dinero con esto? Tenemos dos modelos. El gratis con un poquito de publi y luego un premium en el que desbloqueamos cosas que pueden tener, por ejemplo, más espacio, cambio de icono, diferentes perks por el que creíamos que la gente iba a querer pagar. Claro, después de un año acabando la carrera, compatibilizando con esto, viendo que a nivel comercial no acababa de cuajar, llegamos a vender unos ciento y pico cuentas premium, que bueno, para nosotros era un logro haber conseguido sacar, aunque solo fuera eso. Pero dijimos, joder, esto no vamos a poder vivir, esto se nos va a quedar muy pequeño. O sea, acabamos la carrera, estamos haciendo esto, pero eventualmente tendremos que empezar a dejar de vivir del dinero de los padres y empezar a vivir del nuestro. Dijimos, vale, pues es el momento de vamos a empezar a hacer proyectos de terceros, porque de aquel entonces ya mmm, ciertas empresas de nuestro alrededor nos habían pedido desarrollos a medida. Y bueno, y es así como os voy a contar que es como nació eh, la siguiente etapa. ¿Qué sacamos en claro? ¿Qué moraleja sacamos de esta primera etapa? Si decides emprender y decides montar un negocio en Internet, es súper importante que alguien del equipo sepa de desarrollo de negocio y sepa de marketing, sepa de lo que no solemos saber los desarrolladores. Toda esa parte de vendernos y de darle un poco de empuje al negocio, es muy importante que una persona, si consigues que uno de tus colegas, de los cofundadores, tenga ese rango, se ocupe de eso, tienes más probabilidades de tener éxito. Si no, es muy difícil. Tienes que tener mucha suerte para eso. Puedes pasar, Vale, Chris. pues nada, como decía Carlos, después de un tiempo ahí en octubre decidimos que para poder seguir con la red social, pero ya un poco más en segundo plano, deberíamos empezar a hacer proyectos para terceros para poder vivir y ganar dinero. Así que nada, empezamos, así fue como montamos Octubre Code, que básicamente era una productora digital que se ocupaba de, pues eso, desarrollo de aplicaciones web y demás. Estuvimos buscando un nicho en el que enfocar nuestra productora. En aquel año, más o menos era 2009 o así, y estaba como muy en auge el desarrollo de las aplicaciones móviles. Hacía un par de años que había salido el primer iPhone y estaba como todo ahí bullendo. Las marcas iban directamente a las agencias de publicidad y en aquel momento las aplicaciones móviles eran como un formato publicitario más, así que decidimos tratar de centrar nuestros esfuerzos comerciales ahí. Al final acabábamos trabajando como una subcontrata que hacía la aplicación de móvil para McDonald's o un minijuego para la farmacéutica AstraZeneca y era un poco, pues, bueno, tu trabajo quedaba un poco como ahí muy, muy por debajo de todo. Estuvimos como hasta 2013 haciendo proyectos para agencias, pero nos acabamos cansando porque las condiciones eran bastante malas y cada vez iban a peor. Había exigencias de fechas imposibles para dar calidad porque al final las agencias de publicidad como siempre están orientadas a anuncios y demás, tenían fechas como muy cortas y su necesidad era, bueno, no era tanto un producto, era algo realmente un anuncio, ¿no? Si les decías que era un proyecto, se saltaban como proveedor, no te volvían a llamar, había condiciones de pagos muy malas, ¿vale? Bueno,
En definitiva, había como muchas condiciones malas y no veíamos tampoco que fuese un negocio que pudiésemos seguir manteniendo mucho tiempo más. ¿Qué sacamos como moraleja de este punto? Pues que si decides emprender tienes que estar listo para pivotar de nicho si ves que las cosas se empiezan a poner feas. Y así dejo paso a Carlos para ver qué hicimos a continuación. Carlos, ¿estás mute? Perdón. La siguiente etapa de Octubre Code nos centramos en otra cosa que no eran las agencias. De hecho, fuimos casi no sé, al polo opuesto total. Aquí, como decía Chris, las condiciones para trabajar con agencias se empezaban a poner cada vez peor. Nos estaban apretando muchísimo con tarifas, las fechas eran infumables y dijimos, vale, esto no se puede aguantar, esto no puede crecer, esto no es sostenible. Entonces vamos a darle una vuelta a esto y vamos a pensar a qué nos podemos dirigir en este momento. Y la verdad es que había un ecosistema en aquella época de desarrolladores y de eventos muy bueno, como estaba la Codemotion y estaba la DroidCon, que estaban dando a conocer la importancia de hacer las cosas bien, de enfocar el trabajo de desarrollo, no como nos cuentan a veces en la carrera, de tipo desarrollador, programador, es un picateclas, sino más como un trabajo de artesanía, más con creatividad, aplicando buenas prácticas, patrones de diseño, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos esforzamos mucho en formarnos en toda esta parte y dijimos, vale, vamos a buscar otro tipo de cliente. Vamos a buscar el tipo de cliente que sea el emprendedor que no tiene equipo técnico, pero tiene una idea y un poco de capital para invertir y vamos a ser su pieza o su parte tecnológica. Vamos a hacerle la parte tecnológica de lo que él quiere, lo que necesita para su negocio, sentar unas bases sólidas, dejar un código decente y cuando el emprendedor se convierta en una startup que empieza a contratar y que necesite equipo técnico, en ese momento nosotros nos echaríamos a un lado, dejaríamos que el equipo técnico continuara con el desarrollo, de tal forma que si hemos hecho bien las cosas, no sería una transición tan complicada. Entonces, esta etapa fue muy guay. De la etapa de Octubre Code, para mí fue la etapa que más disfruté. Trabajábamos directamente con clientes que tenían ideas súper voladas, otros que estaban mucho más aterrizados y que estaban más centrados, y la verdad es que surgieron cosas muy guays. Aquí hicimos, no sé, hicimos una aplicación para médicos que consistía era como un foro privado de médicos en el que podían intercambiar casos, todo con súper regulado, no por la RGPD que estaba de aquella, pero sí por la ley de protección de datos que estaba en vigor en aquella época. Recuerdo también que hicimos un Tinder de relaciones profesionales que funcionaba tal cual Tinder, la interfaz era un calco, era una fusilada total, y era para abrirlo en eventos, abrir la aplicación en eventos donde hay bastante gente y poder contactar, hacer match con gente que tuviera tus mismos gustos profesionales, más o menos. Entonces esto estuvo muy guay. Y de hecho la idea más chula en la que trabajamos fue la que luego nos llevó a cerrar este capítulo, que fue un antiguo cliente. Bueno, no me adelanto, pero lo contamos un poquito más adelante, pero básicamente es un proyecto llamado Parking Door que lo que permitía era abrir puertas de garaje utilizando el teléfono móvil. Y aquí, la moraleja que sacamos de aquí es que hay que formarse continuamente en lo que va a hacer que hagas mejor tu trabajo. No puedes quedarte estancado. Parece que está muy manido, pero es que es la realidad. En la época que trabajábamos con agencias pensábamos que hacíamos las cosas muy bien, que éramos bastante finos, pero realmente no lo hacíamos tan bien. Teníamos mucho margen de mejora aplicando pues, conceptos de desarrollo sólido, arquitectura limpia, testing y demás. En ese momento fue cuando se nos abrió los ojos. Joder, no estamos haciendo tan bien, tenemos que empezar a mejorar y nos pusimos, de hecho, estuvimos varios meses sin hacer nada para un tercero, solamente formándonos. Y ahora, si queréis, pasamos a la etapa de Parking Door, que fue lo que cerró el capítulo de Octubre Code. Y esto lo va a Sí. contar Chris. Vale, pues eso que contaba Carlos. El último proyecto que hicimos en Octubre Code fue Parking Door. Vino un antiguo cliente para el que le habíamos hecho una aplicación front de Android. Esta persona tenía mucha experiencia ya montando negocios en Internet y nos contó una idea que quería poner en marcha que se llamaba Parking Door. Consistía en un hardware que se instalaba en las puertas de garaje y que permitía abrirlas utilizando el protocolo Bluetooth 5, que no hacía falta emparejarla ni nada,
podías realizar una comunicación directa entre los móviles y el dispositivo para realizar el accionamiento de un relé que tenía la aplicación y permitía abrir puertas, por ejemplo, de garaje. Él nos pidió el desarrollo de un producto mínimo viable que consistía en una aplicación para iOS y otra para Android que permitiesen abrir las puertas conectándose a los dispositivos, crear invitaciones y gestionar tus puertas. También una web para la venta de los dispositivos y un back office que te permitía como dar permisos a todo el mundo, ver los accesos y demás, ¿vale? Acabamos el desarrollo de este proyectito en julio, se montó un Kickstarter para financiar el proyecto y a finales de verano el cliente nos dijo, oye, esto parece que tracciona, parece que es una buena idea, parece que funciona bien, ¿por qué no os unís a mí y dejáis de hacer aplicaciones para terceros y os dedicáis solo a Parking Door y montamos juntos este negocio, ¿vale? Vosotros os ocupáis de la parte técnica y yo me ocupo de la parte de negocio. Em, la verdad es que en ese momento teníamos como incertidumbre y bastante miedo a cambiar, pero el proyecto nos gustaba muchísimo y decidimos tirar para adelante y embarcarnos en esta nueva etapa. ¿Qué moraleja sacamos de esta fase? Pues que a veces apostar en este caso a veces tiene premio. En este momento, cerrar nuestra productora y fundar un nuevo proyecto significaba adentrarnos en terreno desconocido, pero este cambio nos permitió trabajar en un proyecto apasionante y crecer muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Bueno, este proyecto se convirtió en algo mucho más grande que os va a contar ahora Carlos, para que veáis lo que acabó siendo. Perdonad que perdí la ventana y que estaba muteado. Bueno, pues con lo que ha introducido Chris, esto al final creció y antes de lo esperado llegó una compañía que se llama EISA y compró 100% de Parking Door. EISA se dedica a la licitación de zona azul en España, a la licitación de parkings, se dedica sobre todo a lo que llaman ellos Smart Mobility, Smart Cities, que es digitalizar un poco las ciudades. Entonces, el objetivo de EISA era comprar Parking Door toda su tecnología y el pequeño equipo técnico que éramos en aquel entonces, porque nada más entrar en Parking Door, contratamos a 2 personas y éramos pues 5, 6, 7 personas en ese momento. Y dijo, pues compramos toda la tecnología, compramos el equipo técnico. Esta tecnología la queremos emplear nosotros en los parkings de los que tenemos licencia para operar y además quiero que me hagáis la aplicación para aparcar en la zona azul, que me están exigiendo muchos ayuntamientos. Y así fue como nació el parking, que no sé si de los aquí presentes alguno lo conocerá, supongo, pero lo habrá usado. En Salamanca estábamos en realidad, y en gran parte de España también. Esta primera etapa nos lleva desde 2015, desde últimos de 2015 hasta septiembre de 2021. En estos 6 años crecimos un montón. Llegamos a ser 25 en el equipo de desarrollo, teníamos un equipo comercial también bastante grande, teníamos equipo de financiero, de desarrollo de negocio. Conseguimos tener, creo que superamos antes de finalizar esta etapa más de 1,5 millones de usuarios y sacábamos alrededor de 100.000 tickets de la zona azul al día, que se dice pronto también. En esta etapa aprendimos un montón. Aprendimos a contratar, a preocuparnos de hacer un buen onboarding a la gente que llega, a organizar backlogs de diferentes líneas de desarrollo, a mantener una filosofía de hacer las cosas bien, que era lo que estábamos haciendo en esa etapa de desarrollo sólido en Octubre Code, a seguir manteniendo ese tipo de filosofía de hacer las cosas. Y sobre todo en esta época nos dimos cuenta que lo más importante, una de las cosas más importantes, y no la más, es tener siempre tu producto, tu servicio centrado en el usuario. El centro tiene que ser el usuario, las prioridades del usuario tienen que ser tus prioridades y es lo que debes atacar y no otros vectores. O sea, hay más vectores que puedes atacar, facturación, lo que sea, pero realmente lo que hace que el producto vaya a ir a mejor es que el usuario sea el centro de todo esto. Y claro, yo creo que esto es una de las cosas que llevó a tener un producto, si no de tanto éxito, no es que se usaba bastante, que era algo que se usaba bastante en el día a día. Y aquí vamos, como moraleja,
Yo diría que, aparte de todo lo que aprendimos, todo lo que os he contado, lo principal y lo más importante creo que para hacer algo bien es que tienes que elegir bien a los compañeros de viaje. Tienes que tratar de coger, de tener los mejores compañeros de viaje posible. Ya no hablo más desde un punto de vista técnico, sino más de un punto de vista personal. Tienes que rodearte de la gente que sea capaz o que quiera, sobre todo que quiera remar en la misma dirección que tú. Que vea las cosas como las ves tú, tengáis un punto de vista común de cara al objetivo, o sea, de cara a lo que es el producto, y que sea capaz de remar y de empujar cuando tú estás mal, que el otro no esté mal y que te ayude a superar todos los baches que te vas a encontrar. Esa es una, para mí es la mayor de todas las moralejas de esto que os estamos contando, es que rodéate de la mejor gente que puedas. Y la siguiente etapa del parking, Sí. pues la cuenta Chris. Bueno, el parking al final, lo que acabó pasando es que en septiembre de 2021 llegó Mutua Madrileña y decidió comprar la compañía. En principio parecía muy buena noticia porque al final nuestro producto, como decía Carlos, estaba siendo muy usado, podíamos desarrollar el producto de la manera que nos parecía más interesante para los usuarios, crecíamos mucho, era muy, digamos, un producto de éxito, ¿vale? Y que el Mutua se interesase por él, pues también era como una demostración adicional de que esto era así, ¿no? Mutua nos aseguró que podríamos mantener nuestra independencia, que podríamos seguir desarrollando nuestro producto y que además tendríamos la oportunidad de hacer llegar este producto a todos sus clientes porque tenían mucho encaje con los servicios que daba el parking. Muchos de sus clientes también son conductores. Entonces era como un encaje muy bueno, en plan de, bueno, no pasa nada, ¿no? Los productos que dais en el parking los queremos hacer llegar a nuestros conductores y la verdad que el encaje era muy bien. Mutua también tenía nos comentaba que necesitaban un equipo técnico muy rodado que fuese capaz de desarrollar estos productos que ellos necesitaban para sus conductores de manera sólida y de manera con calidad, ¿vale? Y que pudiese dar solvencia y que fuese rápido. Sin embargo, nos dimos cuenta, bueno, no sé si rápido o lento, que la cultura y los valores de Mutua eran muy diferentes a los del parking. Entonces, cuando una empresa grande compra una compañía como el parking, digamos que el choque cultural al final casi es lo más importante, que es justo lo que estaba comentando antes Carlos, ¿vale? O sea, los valores que tú tengas como empresa son muy importantes y cuando están desalineados es muy difícil, ¿vale? Entonces, en el caso de Mutua, o sea, sobre todo para nosotros, uno de nuestros principales valores es que nuestro producto tenía que estar centrado en las necesidades del usuario. En el caso de Mutua, para ellos, cómo funcionan, los productos no están pensados para los usuarios, sino tienen que alinearse con el funcionamiento político de la corporación, ¿vale? Es más un tema político que un tema realmente de producto de usuario. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, en esta etapa aprendimos mucho, pero también sufrimos mucho. A nivel mental nos afectó mucho porque teníamos mucha implicación en el proyecto del parking personal, porque casi somos cofundadores y al final esto es algo que es como casi tuyo, ¿no? Pero nos enseñó sobre todo a entender muy bien el concepto de costes hundidos. Los costes hundidos son recursos que ya se han invertido, tiempo, dinero, esfuerzo, y que no pueden ser recuperados, aunque sigas invirtiendo más dinero, tiempo o esfuerzo. Para nosotros, nuestro anterior CEO y el resto del equipo, invertimos un esfuerzo muy grande en tratar de cambiar la cultura dentro de Mutua, pero fue imposible. Esto nos sirvió para darnos cuenta de que no siempre que quieras se puede y que hay sitios que por mucho que le pongas todo tu esfuerzo no vas a conseguir encajar. Entonces, nada, pues ahora os dejo a Carlos que nos cuente lo siguiente. Es la vida post-corporate. Vale, después de sufrir todo lo que sufrimos, o durante estábamos sufriendo esta etapa, allá por mayo de 2023 nació nuestra hija. Y dijimos, vale, pues vamos a lanzar la baja de maternidad con una excedencia de varios meses. No queríamos volver a trabajar allí. Entonces, pero hay que trabajar al final, entonces no quedó más remedio que a la vuelta más o menos, yo creo que fue por finales de enero, mediados de enero del 24, o sea, de este año, regresamos de la excedencia y ahí vimos que el encaje era todavía peor, la política se había puesto aún peor, la cosa había varias facciones bueno, no era un ambiente bastante tóxico y decidimos abandonar la compañía, dedicarnos unos meses más de disfrute de la maternidad y tratar de volver a una etapa
profesional para hacer lo que hacíamos por ejemplo, como cuando empezamos a desarrollar Parking Door. Algo, volver atrás y dejar la corporación y tratar de hacer otro tipo de proyectos. De hecho, ahora estamos en otro proyecto que no podemos decir nada por contrato de momento. Y la verdad es que nos ha supuesto volver a hacer lo que nos gustaba tanto, que era desarrollar, aplicando buenas prácticas, pensando las soluciones, centrándonos mucho en el usuario, diseñando producto. Entonces estamos ahora en un punto mucho mejor desde mi punto de vista, del que partimos en enero de este año. Y Entonces, nada, sí, perdona, Chris, nada, iba únicamente a introducirte que después de toda la chapa esta, sí. continúa. Pues nada, vamos, esto era como para que, digamos, ahora os vamos a contar un poco las diferencias que nosotros vemos entre las startups, bueno, desde nuestra experiencia, ¿vale? Que al final es sesgada, es nuestra experiencia, no es, en todas las startups van a ser así, ni todas las corporate van a ser así, seguro, pero bueno, os queremos contar un poco las diferencias que hemos encontrado nosotros trabajando en un mundo startup y en un mundo corporate, haceros un pequeño resumen aquí de esto, ¿vale? La cultura, ¿vale? O sea, la cultura es la principal diferencia que nosotros hemos encontrado. De las startups, la cultura suele ser más relajada y suele estar enfocada en la innovación. Hay mucha colaboración, los roles no están definidos con rigidez. Puedes trabajar un poco más fuera de tu trabajo y meterte un poco en el trabajo del de al lado y la startup lo va a agradecer. Se valora mucho la creatividad y la capacidad de tomar decisiones rápidas. En una corporate la cultura está mucho más estructurada, es mucho más formal, hay muchas reglas, muchos procesos burocráticos para todo y en general tienen un enfoque mucho más fuerte en la estabilidad y en el cumplimiento de normativas. Esa es su cultura. Vale, en cuanto a la toma de decisiones, pues en las startups las decisiones se suelen tomar rápidamente, pero con un mayor nivel de riesgo. Muchas veces se decide con información incompleta y con un enfoque de probar y aprender. O sea, hay que estar listo para tirar lo que acabas de hacer porque te va a pasar muchas veces. En las corporates las decisiones suelen ser muy lentas, hay varias etapas de revisión y aprobación. Están enfocadas sobre todo en minimizar riesgos y asegurar resultados predecibles, no buenos, predecibles, ¿vale? Y luego en muchas ocasiones estas decisiones responden sobre todo a necesidades políticas de la corporación y no en clientes o productos, ¿vale? Carlos, te dejo. Y la parte que más choca está siempre en la parte más cultural. Eso, vamos, lo vivimos en nuestras carnes. Pero no hay más cosas que tampoco están tan mal. Por ejemplo, os pongo el caso de los recursos. En una startup la cosa está muy limitada. O sea, hay poca pasta y esto suele fomentar la creatividad y la eficiencia. Tienes que buscar la forma de hacer las cosas sin tener un flujo de dinero ilimitado. Y una cosa buena es que también, es verdad, en startup el impacto puede sentirse más directo porque cada uno de los que forman parte del equipo suele tener un papel clave. No suele haber redundancias de ningún tipo, se optimiza mucho el tema de recursos. En cambio, claro, en la corporate, por el contrario, claro que el acceso a recursos es muchísimo mayor. Como os decía, no todo va a ser malo. En el caso de Mutuo, por ejemplo, tenían muchísima pasta para hacer lo que quisieran. Era loquísimo. Pero claro, también el impacto que puede tener a nivel de producto, de desarrollo y demás, el impacto que tú puedes aportar se diluye. Ya no es el impacto directo, se diluye en el grupo, en el conjunto de trabajadores. A nivel de crecimiento personal, también es muy distinto. En una startup tienes muchas oportunidades para aprender y crecer a toda velocidad. Y lo que os decía antes, la escasez de recursos hace que tengas que sortear, tomar atajos, sortear obstáculos que te están molestando en tu objetivo y tienes que ingeniártelas para tratar de librarlos. En cambio, el crecimiento personal en una corporate está muy estructurado. Cuando entras, el día que entramos en Mutua, los días, a las semanas de entrar, el equipo de recursos humanos nos dio una charla de lo que iba a ser nuestro crecimiento personal, que era algo más personal y profesional, que era algo que ni nos habíamos olido que eso ni siquiera existía. Nunca habíamos vivido tal cosa. Y en una presentación en la PPT que tenían ellos, recuerdo alucinado que era un camino que decían, entras en Mutua
seguía un cronograma donde ibas progresando, ibas subiendo de posición, y luego el último que era tu jubilación. Mira, ¿cómo tu jubilación? ¿Qué está pasando aquí? Y te marcaban claramente el camino que querías seguir. Además, tenían programas lo llaman de promoción interna y también de emprendimiento, pero sobre todo de promoción interna, que además te marcan, si tú has entrado aquí, el camino que vas a seguir, que debes seguir, es este que tienes que seguir. Ya está. Era muy complicado en Mutua, había mucha promoción interna, pero era muy complicado pivotar de un departamento a otro. Tu departamento en el que caías solía ser en el que luego te ibas a jubilar después de unos cuantos años. Y hasta aquí llegamos. Como os decíamos al principio, estáis en un punto en el que damos gracias que podemos elegir en mayor o menor medida el trabajo al que nos queremos dedicar. Entonces, también como moraleja final, pensad que el camino que elijáis lo podréis seguir el tiempo que queráis y luego podréis cambiarlo si queréis, pero que lo importante, aunque suene muy naif, es que lo que mejor suele resultar es hacer lo que te haga profesionalmente más feliz. Y eso lo vais a ir descubriendo con el tiempo. Y no sé si tenemos, Ali, tiempo para preguntas o algo que Y quiera tenemos preguntar a tiempo alguien. para preguntas. Entonces, si alguien quiere lanzar pregunta, abrir micro o si le da vergüenza escribir en chat. El chat no sé dónde está, no lo veo. Bueno, nos lo lees tú, Ali. Sí, os lo leo Sí, yo, no os preguntas. preocupéis. Si queréis preguntarle algo, alguna duda sobre lo que han contado o sobre alguna duda que tengáis en torno, bueno, pues a emprender, a lanzaros a un proyecto, una idea. Si yo os quería preguntar, soy Susana, quería preguntar cuántas de estas cosas creéis que se podrían contar en la carrera, o si realmente son cosas que debes de aprender cuando ya tienes un cierto recorrido, o si se podría dotar a los estudiantes de esa formación de alguna manera. Bueno, yo la verdad es que, a ver, nosotros en la carrera, por ejemplo, para mí fue una etapa muy guay y que te ayuda mucho quizá no tanto a lo que te vas a enfrentar en el mundo laboral, pero sí que te ayuda como a desarrollarte como persona, ¿no? Que al final es muy importante también. Sí que creo que hay cosas más prácticas que se pueden trabajar en la carrera. Creo que sobre todo una cosa que se podría mejorar, al menos no sé cómo es ahora, ¿vale? Porque evidentemente nosotros hace muchos años que hemos hecho la carrera, entonces seguro que todo ha evolucionado un montón. Pero sí que hay muchas cosas, por ejemplo, de trabajo en equipo que se podrían mejorar ese tipo de cosas, porque en la vida real, por ejemplo, en nuestra carrera, en muy pocas ocasiones vas a trabajar solo, siempre vas a trabajar en equipo. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que más se podría fomentar o tratar para tratar de mejorar y explicarle a los alumnos. Y luego, hombre, la parte de, por ejemplo, es que claro, al final en informática hay muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos al desarrollo, pero hay gente que se puede dedicar a gestionar servidores, hay otra gente que se puede dedicar a hardware, hay gente que se puede dedicar a cosas muy diferentes. Entonces, claro, al final es una cosa muy amplia como para centrarte. En el caso de desarrollo, por ejemplo, pues sí que es verdad que la parte de aprender a programar de manera más profesional sería interesante, pero me parece difícil. O sea, aprender a programar es algo bastante complejo ya de por sí, como para encima hacerlo de una forma que necesitas experiencia, ¿no? Para poder asimilar todos esos conceptos tan abstractos y mejorarlos. Entonces, algunas cosas creo que sí, pero muchas cosas vas a necesitar tiempo, mucho tiempo laboral para conseguirlo. Genial. Sí. Vale, yo os voy a lanzar otra pregunta. Mira, hay una pregunta de Jorge Milla. Buenas tardes, yo os quería preguntar que en qué momento os disteis cuenta de que lo que queríais era desarrollar. Estoy en un momento en el que estoy acabando la carrera y no sé muy bien lo que me gusta y lo que no, y debo empezar a tomar alguna decisión. Carlos, te Bien. dejo. Sí, no, puedo empezar yo. Perdona, Carlos, Sí, Alicia o Cristina, quitad el gracias y poneros vosotros en grande. Me para que parece se a mí que vea, es es verdad, mejor. sí. Deja de compartir pantalla. Perfecto, vale. ya. Sí, yo lo tenía claro desde el principio. Yo antes de la carrera hice un FP de desarrollo de aplicaciones y desde el principio me quería dedicar al desarrollo. La parte de sistemas no me gustaba mucho, era bueno, sí, pero no era lo que más me gustaba. Entonces yo, por mi parte, me di cuenta desde que empecé a juguetear con lenguajes de desarrollo.
Sí, ¿Tú, yo Cris, quieres en mi caso, comentarlo? bueno, yo cuando llegué a la carrera no tenía ni idea de lo que era programar. Me apunté a informática y realmente no tenía muy claro lo que era, pero luego, ¿sabes? Es que en mi caso, por ejemplo, lo que pasó fue que me di cuenta de la carrera, pero porque tuve suerte y me junté con gente como Carlos, como Husky, como Ali, o con más gente que a tu alrededor, que era gente ya muy inquieta, ¿no? En el caso de Carlos, por ejemplo, Husky era gente que venía de FP, que habían programado ya y eran como gente que sabía explicarte muy bien de qué iba el tema de la programación y qué era lo interesante, ya habían hecho cosas con sus manos, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros, yo también lo aprendí en la carrera, o sea, no como Carlos, Carlos lo sabía antes, yo durante la carrera, gracias a probar y a decir, jolín, qué guay, puedes hacer cosas con tus manos, ¿no? O sea, escribes aquí un código y se genera una cosa que alguien puede utilizar. Así que yo durante la carrera, cuando estaba acabando, ahí fue cuando me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Bien, y nos lanzan otra pregunta, Sergio González. Buenas, ¿qué pasos recomendaréis para un recién graduado en informática interesado en el emprendimiento? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. La USAL, al menos en su momento, tenía programas para emprendedores y que te mentorizaban, te asesoraban bastante e incluso te ponían en contacto con business angels o con gente que podía financiar tu proyecto. No sé ahora, Ali, cómo está eso. Esto era, Es no sé el si os SIPE. acordáis. Vale, vale. Eso, el SIPE, sí, lo estaba poniendo ahí, Ale. Entonces, el primer paso, yo creo que es bueno mentorizarse o orientarse con alguien que te puede decir los primeros pasos. Creo que es buena idea. Y después, Y luego no animarse sé a cuáles son hacerlo. O los sea, siguientes yo, pasos. yo, Sí, yo no lo creo, o sea, es importante decir, es, yo creo que es el momento de hacerlo, ¿sabes? Es en plan de, claro, acabas la carrera y tienes en ese momento como mucha energía para tratar de hacerlo. Es difícil, o sea, es algo complicado, es probable que tengas problemas en el camino. Si te rodeas de gente que te ayude va a ser mejor. Entonces, bueno, además de buscar mentorización, si vas a hacer un proyecto que no sea desarrollar cosas para terceros, si es un producto tuyo, lo que decía Carlos es muy importante, que te centres también no solo en el desarrollo, que es algo a lo que tendemos a hacer en informática, sino también en el desarrollo de negocio, que es algo muy importante que debes también tener en cuenta. Bien, y nos hace otra pregunta, en este caso Cristian Mendoza. Buenas, en el momento en que decidieron hacer el primer proyecto, ¿tenían un trabajo en paralelo o necesitaron dedicarle el 100% al proyecto de la red social? Vamos, que si ingresabais de otro lado. No, no, aquí justo lo que decía Carlos, estábamos todavía terminando el proyecto de fin de carrera, entonces era como que compaginábamos el proyecto de fin de carrera con octubre. Entonces ahí tuvimos como una especie de un año de margen en lo que estábamos acabando la carrera, en el que vivimos todavía de nuestros padres, nos ayudaban nos pagaban las cosas y nosotros podíamos dedicarnos a octubre, pero tuvimos que cambiar enseguida, o sea, vamos, ya cuando vimos que de aquello no íbamos a vivir tuvimos que empezar a trabajar en proyectos, pero seguimos durante un tiempo manteniendo octubre, durante un año más, casi, o un año y pico más, trabajábamos en proyectos para terceros y también en octubre. Vale, ¿alguna pregunta más? ibas a preguntar algo tú, Ali, creo. Sí, voy a preguntaros de una cosa, porque yo sé cómo trabajan, ¿vale? Pero quiero un poco que os cuenten. ¿Vosotros cómo hacéis la gestión de equipo? O sea, ¿cuál es vuestro día a día? Como yo sabéis que enseño ingeniería de software, algunos de los nombres que veo por aquí les he dado clase, entonces, un poco cómo habéis logrado que os funcione, porque es una de las cosas que habéis destacado mucho, que las personas de las que te rodeas, pero también cómo trabajas con ellas, ¿no? Mm. Bueno, al final aquí es importante tener algún tipo de estructura organizativa, la que sea. O sea, nosotros lo que hacíamos sobre todo a nivel de planificación, trabajábamos siempre con un desarrollo ágil de verdad. Es decir, trabajábamos planificando mediante sprints, no planificábamos nunca a largo plazo, al final eso es algo que no, la incertidumbre en nuestro trabajo es muy alta, tanto en el trabajo como en el desarrollo del producto es demasiado alta como para hacer una planificación a largo plazo, planificábamos a muy corto y tomábamos siempre, cada 2 semanas, tomábamos priorización, repriorizábamos nuestro backlog junto con la gente de negocio, decidíamos qué íbamos a hacer y una vez que estaba decidido cuál era la prioridad número uno, atacábamos esa primero como equipo.
lo más importante era, sobre todo, que casi toda la gente del equipo, o sea, todo el mundo del equipo entienda cuál es la priorización, por qué existe y cuál es el objetivo real para el usuario final que tiene que llegar a cumplir. Porque si no, al final hay un montón de detalles que tú tienes que desarrollar, ¿vale? Pero si todo el mundo tiene claro el objetivo final, los detalles que tú tengas que programar o que tú tengas que realizar, vas a saber cómo hacerlos porque al final te vas a poder poner en la piel del usuario que lo va a usar y no vas a poder tomar tus decisiones. No va a tener que estar todas las decisiones súper cerradas en el momento en el que te pongas a programar. Vas a ser capaz de decir, ah, vale, bueno, pues es que al final tengo que ofrecerle al usuario una pista que permita modificar su invitación, pues tendrá que poder tener un calendario y el calendario, si es una invitación, pues no podrá ser pasada, ¿no? O sea, ese tipo de reglas, si la gente acaba entendiendo cuál es la tarea final, todo el equipo es capaz de ir unificado hacia la tarea más, hacia darle el mejor resultado al usuario si entiende claramente cuál es el objetivo. Entonces, esta era sobre todo una parte muy importante del trabajo y luego, pues eso, había cierta burocracia dentro del proceso pequeña, la mínima posible, pues a nivel de, bueno, había planificación, ¿no? Había una creación de tarjetas para el sprint, que los equipos luego partían, pero teníamos una reunión diaria para ver el estado del progreso de los equipos, sobre todo para ver dependencias entre equipos, entre back y el resto de equipos, sobre todo, que eran los que más dependencias suelen tener, o diseño. eh, y al final del sprint, pues hacíamos siempre una reunión de cierre de release, decidíamos qué habíamos sacado, teníamos también un equipo de QA que luego se ocupaba de probar estas funcionalidades, al que le entregábamos también una información de que habíamos hecho la release y otra vez volvíamos a empezar la semana siguiente. Entonces, bueno, esa era más o menos nuestra Sí, filosofía, que no sé y si te habrá respondido. a nivel de trato personal, que igual es quizá la otra pata, más la de lo que siempre hemos intentado nosotros es hacer que haya transparencia 100% con todo el equipo. Lo que decía Chris, al final tú le explicas cuál es el objetivo, de dónde viene esto y la gente lo va a entender, si es algo entendible, claro, si es un porque sí, porque lo dice el que está más arriba, pues no lo suele entender, pero si es una cosa razonada y que tiene sentido, la gente lo suele entender. Y como os decía, transparencia también. O sea, nosotros en el parking abogamos desde el primer momento en que todo el mundo fuera consciente de cómo va la marcha del negocio a nivel de números. Los KPIs eran públicos para cualquier miembro de la compañía. Cada semana, era cada semana se enviaba un informe de KPIs que indicaba las métricas más claves de todo el proyecto, cuántas transacciones hemos hecho, cuánto hemos facturado, cuánto hemos gastado, para que la gente fuera consciente también de cómo va el negocio. Y creo que sobre todo lo de tratarlos como, o sea, tratar a las personas como personas adultas que son y no en plan vigilantes, es lo que creo que hace que el entorno de trabajo esté bien y sea sano y no sea algo como una corporate en la que suele ser al revés. Gracias, chicos. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere? Mira, tenemos por aquí a Iván Martín que nos dice, cuando trabajabais en desarrollo para terceros, ¿cuáles son las características en las que se fijaban los clientes para elegir a vuestra empresa? Es decir, ¿por qué os elegían? Esa es Pues una pregunta es muy buena buena para pregunta. ellos, te Sí. diría, porque Yo sé no. que para un cliente que tuvimos muy importante al principio, que era un caso, era por cercanía. De la cercanía los conocíamos, sabían que hacíamos esto, ellos necesitaban más apoyo para hacer ciertos desarrollos y después no lo sé, supongo que, no sé, caeríamos bien, porque tampoco hacíamos muchas acciones comerciales. Cada X meses viajábamos a Madrid a visitar agencias y a visitar. Hicimos mucho para agencias de publicidad de farmacéuticas y visitábamos clientes de ese estilo, tenían bastante curro y al final no lo sé, o sea, no sé qué era lo que les hacía decantarse por nosotros, porque en tarifas tratábamos de estar siempre un poquito por encima de mercado para, pues, por mantener un poco los precios, pero no lo sé, la verdad. Quizá trato cercano también cuando venía a visitarnos a la oficina. Es buena pregunta esa. Nunca pasamos encuesta de satisfacción. No. Bien, no sé si alguien se anima más a lanzar alguna otra pregunta. Venga, os hago yo una mientras si alguien se anima más. ¿Volveríais a emprender, a crear vuestra propia empresa? Si estuviéramos en, o sea, yo
claro, como experiencia personal, para mí ha sido algo muy positivo. O sea, no sé si lo haría ahora mismo porque es algo muy duro, muy complicado y para el que tienes, o sea, en el que te das cuenta de que necesitas tener muchos conocimientos para que sea no solo de desarrollo, sino de otro tipo de conocimientos que quizás no es nuestra, el caso mío en concreto no es mi fuerte y sería complicado emprender solo. O sea, a mí me encanta la idea de emprender, pero solo es muy difícil. Pero bueno, lo bueno es que con compañeros de viaje, sí, desde luego. O sea, emprender es muy buena, es cosa muy guay. Carlos. Perdonad, que estaba muteado. Eh, sí, la verdad es que sí, pero la situación vital es distinta. Entonces, requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Y ahora es algo que nosotros no tenemos. Entonces, en un futuro emprender 100%, pues quizás sí. Perfecto, Si yo os pues iba sí, a Ana. preguntar si habría algo que no volveríais a... Sí, perdona, que digo que Ana. yo preguntaría si habría algo que no volveríais a hacer. A ver, nunca te arrepientes de algo que has hecho porque al fin y al cabo pues es todo experiencia, ¿no? Pero si hay algo que tuvierais que decidir ahora, diréis, no, esto no. Bueno, yo creo que la única cosa, o sea, yo lo que tú dices, ¿no? Al final cualquier cosa siempre es experiencia buena. Eh, Justo el tema del cambio de la venta del parking, por ejemplo, a Mutua, para nosotros fue una experiencia, o sea, creo que ahora mismo también nosotros hemos ganado mucha experiencia en cómo hacer algo así, o sea, en cómo entender que no tomártelo de manera tan personal, porque al final para nosotros el parking era un proyecto muy personal por ser algo realmente fundado por nosotros y digamos que el no poder seguir tomando decisiones sobre el proyecto nos afectó mucho a nivel personal. Entonces, también creo que tienes que estar listo para saber dejar las cosas ir cuando ya no están bajo tu mano y creo que eso sería lo único que cambiaría si pudiese de cómo hice las cosas, ¿no? O sea, decir, no es que no vuelvas a repetir, sino que si volviera a estar en una experiencia como esa, sabría adaptar por lo menos mi mindset a decir, oye, espérate, esto hay que hacerlo de otra manera, ¿vale? Y tienes que estar preparado para afrontarlo de otra manera distinta. Porque al final un choque cultural es muy difícil y tienes que saber afrontarlo. Y entonces eso, la manera en la que afrontamos el choque cultural, para mí, por ejemplo, en ese caso, yo sí lo haría de otra manera la próxima vez. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es justo lo que iba a responder yo. Si nos viéramos ahora en la tesitura de volver otra vez a lo mismo, esa transición del parking a Mutua, si la empresa que te adquiere tiene no sé, confías en sus valores, que crees que es un buen sitio en el que estar, yo trataría de ponerme a rueda la misma dirección a la que va el río para quedarme, porque luchar tanto, o sea, estar tanto contra corriente te acaba machacando. Mm. Entonces es cuestión de decir, vale, eh, quiero estar aquí, si quiero estar aquí, en ese caso tengo que estar 100% aquí. No puedo tratar de cambiar su filosofía porque por lo menos en el caso de Mutuo es imposible. O sea, es Sí, ¿no? Y una además también corporación mm, gigante. no, y además es que es como su cultura, o sea, es decir, es una cultura que también es válida y también es la suya y también es respetable. Que no coincida con la tuya, pues tienes Exacto. que estar preparado para decir, Mm, oye, nuestras culturas no coinciden, nuestros valores no coinciden, hay que, o es lo que dice Carlos, o ponerse a rueda o dejarlo, pero no sí. ir contra el tren porque es muy difícil ir contra el tren. Mm. ¿Dónde os veis dentro de 10 años? Bueno, ojalá, yo, Jubilados. sí, ojalá, ¿no? Eso dices. Lo lleváis clarito. Sí, sí, ya nos imaginamos. Hombre, lo ideal sería esto, ¿no? Decir, venga, que encuentres un proyecto que fuese muy exitoso, ¿no? Y te puedas jubilar dentro de 10 años, eso sería para mí mi objetivo vital. Es un Cinco, poco cinco. complicado, pero bueno, si no, seguramente en el mismo sitio trabajando, desarrollando producto es lo que más nos gusta, al menos a mí por lo menos, desarrollando producto, trabajando, picando código a poder ser. Sí. Picando código y muy cerca del producto y teniendo, vamos, tratando de tener de capacidad de decisión de cómo hacer las cosas. Ojalá sea así. O jubilados, mejor jubilados.
Pero tened en cuenta que hay que llevar a los niños a actividades extraescolares. Ah, ya. Sí. Eso es eso seguro. Eso es nuestra prioridad. Eso también es verdad, ¿eh? Es ahora mismo nuestra prioridad. Quería preguntar, ¿seguís rodeados del mismo equipo? Es decir, a la mutua entrasteis con un equipo. Cuando salisteis de la mutua, ¿salisteis solos o salisteis con el equipo? No, salimos solos, hay mucha gente que se queda allí y que ellos están adaptando. O sea, digamos que nosotros, por ser las personas que estábamos como un poco más a la cabeza del equipo, son las personas más expuestas a esa cultura, a ese choque de Ujú. cultural, ¿vale? Y por cómo lo hicimos nosotros, de oye, queremos mantener nuestra cultura, no queremos seguir o dejarnos arrastrar por esta cultura de mutua y tratamos de cambiar esa cultura, no, fue un desgaste personal muy grave para nosotros en concreto, ¿no? Para el resto de la gente. Mutua al final es una empresa muy buena, que trata bien a sus trabajadores, que, o sea, es una cuestión cultural, no es una cuestión laboral, como quien dice, ¿vale? El problema que hubo aquí. Entonces ellos siguen trabajando allí, muchos, hay otros que no, que también para ellos los valores no han acabado de encajar y han tenido que salirse, pero bueno, de momento nosotros estamos en un proyecto aparte. Ojalá nos volvamos a encontrar con todos ellos en el futuro, pero de momento estamos En solos. un proyecto secreto. Bueno, Y bueno, al final son decisiones personales y claro, muy particulares. eso Bueno, es. pues ojalá Sí, volváis a tener el mismo equipo ojalá. Eso es- Ojalá, trabajando al ojalá. 100% y creando y Ojalá. trabajando a gusto. Ojalá, ojalá, ojalá. Eso es la mayor pérdida al final. O sea, realmente es sobre todo lo que más te cuesta, ¿no? O sea, es decir, al final ves que estás sufriendo, pero estás en una compañía que es muy buena, o sea, en muy buena compañía, con muy bien acompañada y cuesta mucho tomar la decisión de irte precisamente por eso, ¿no? Al final, pero bueno, no queda otra. Tenemos una pregunta de Daniel Inestal. ¿Creéis que es más importante especializarse en algo en concreto como desarrollo multiplataforma desde un inicio o intentar abordar de forma general de todo un poco? Página web, desarrollo multiplataforma, base de datos, ciberseguridad y luego ya especializarse en algo concreto. Está estudiando C, pero no sé si al mismo tiempo abordar otras cosas como diseño web o ciberseguridad. Cuando hubiese tiempo sería buena idea. Sí, sería buena idea. Es que son cosas muy complicadas, o sea, muy, muy diferentes. O sea, yo veo campos, o sea, es decir, a nivel de especialización, en algún momento vas a tener que hacerlo. Por suerte no puedes decidir cambiar dentro de un tiempo, pero en algún momento, si te quieres dedicar, por ejemplo, a la ciberseguridad o al desarrollo, son aspectos muy diferentes y probablemente tengas que elegir en algún punto, ¿no? Hacia qué rama virar, al menos temporalmente, en un trabajo, aunque después vuelvas, cambies de trabajo y cambies de cosa. A nivel de desarrollo, por ejemplo. Ahí sí queda un poco igual, o sea, yo creo. O sea, es decir, puedes desarrollar web, si vas a luego desarrollar en Android o iOS van a ser cosas parecidas, lo que tú aprendas probablemente te va a servir para todos los lados. Hombre, base de datos justo es algo un poco más también específico, pero yo creo que eso es algo que sí que puedes abarcar, como quien dice. Entonces, especialización, mm, eso también es algo muy personal. Es que depende de Sí, lo que te guste. O sea, yo te diría que lo más importante es que hagas lo que más te guste. Si te gusta tocar un poco de todo, está bien. O sea, está muy bien. eso es algo que también Eso está muy existe. bien. Hay trabajos de ese Y tipo. sí, además es una cosa súper valorada. Tener a una persona en el equipo que es capaz de hacer dos cosas bien está genial. En el ámbito del desarrollo, yo lo que te diría es que te intentes especializar si lo que te gusta es desarrollar, es en programar bien, en usar buenas prácticas, en leer literatura que tenga que ver con el desarrollo sólido, con el desarrollo limpio, que te centres en eso más que en una tecnología en concreto porque te va a dar igual. Luego vas a pivotar de una a otra seguro, porque te va a gustar vas a hacer en un trabajo Java y en el siguiente pues será otra cosa y en el siguiente será otra cosa. Pero si las bases de programación sólida las tienes bien, te va a dar igual. Luego va a ser todo lo mismo al final. Otra cosa es lo que decía Chris. Si te vas a otra rama como la ciberseguridad, ahí si te especializas tienes que hacerlo, tienes que dedicarte a ello. Quiero decir, no es algo que puedas. Creo que es algo que no se puede compatibilizar con el desarrollo, igual que con los sistemas. Mira, ahí pone una referencia buena. Por si la citabais, estaba buscando el título completo.
Sí, ahí te he dejado, Daniel, un libro que tienen Carlos y Cris de cabecera desde hace muchísimos años, por no decirte, pues desde hace 15 años bien a gusto. Bueno, y luego tú justo estás hablando de C, que es el típico lenguaje que es estructurado, que es una cosa, bueno, sí, justo en el Clean Code no van a hablar de esto, ¿vale? Porque está hablando del paradigma orientado a objetos, no te va a servir para el caso de C, pero C es un lenguaje que siempre está vivo y siempre hay mucha gente, muchas empresas que necesitan a desarrolladores que sepan de C. O sea que eso, por ejemplo, seguro que te va a servir. Sí, es un buen nicho. También los lenguajes un poco más vetustos, es verdad que es un buen nicho, porque el C ahora mismo con el tema de IoT y de todo el tema de domótica está otra vez, bueno, lleva ya unos años en auge. Es buena cosa. Además, te enseña te enseña a ver cómo están las cosas hechas por debajo. No te tapa ninguno, es totalmente transparente y duro también. Bien, no sé si nos queda una preguntilla más. Sergio nos pregunta, durante estos años, ¿qué roles opuestos habéis visto que combinen habilidades técnicas con un enfoque más empresarial? No se ve picando código toda la vida. Bueno, a ver, para mí no te ves picando código toda la vida. Claro, para nosotros nuestra sensación es justo la contraria. Entonces, no sé si vamos a ser un buen ejemplo para tu caso, si te vamos a poder dar un consejo bueno. Hay muchos, ¿eh? O sea, es decir, hay Mm, infinitos puestos de trabajo también que no tengan, que no tienen relación directa con picar código. Es importante que sí, lo conozcas y que sepas lo que es para cualquier otro puesto. Hay muchísimos puestos relacionados con gestión de proyectos, gestión de equipos, incluso hay roles que se dedican a gestionar solo ingenieros, o sea, y que tus conocimientos como técnico te van a servir mucho para poder hacer esos roles. De hecho, una persona mm, no técnica es imposible que haga roles de ese tipo que no están relacionados con programar, pero si no sabes programar, es imposible que consigas gestionar un equipo de programadores. Para mí, o sea, habrá mm, gente que lo haga, seguro, pero yo no lo concibo. La idea de que tú puedas dirigir a personas que programan si no sabes programar es muy difícil, ¿vale? Es algo muy técnico y mm. es difícil hacerlo sin esto. Entonces, hay muchos puestos de gestión dentro de las empresas que no implican programación, pero que tus habilidades técnicas van a servir. Sí, de hecho también hay un puesto que nosotros hemos echado en falta bastante a menudo en la etapa del parking y quizá en la etapa actual también, que es la de un comercial técnico. Vamos, hemos conocido en nuestra carrera, en nuestra trayectoria a varias personas comerciales que son de perfiles técnicos, que han venido de ingenierías y para vender tecnología yo lo veo imprescindible también. Si Mm. necesitas sacar a la calle a alguien que vaya a vender tu producto y su base es tecnológica, necesitas a gente técnica en eso. Y es Sí, algo que escasea tanto que también se paga muy bien. O sea, es algo que si te gusta vender, si te gusta hablar con la gente, si te gusta vender, es algo que tiene su recompensa también a nivel sí, económico. es verdad. O sea, es cierto que eso, mira, es muy importante porque siempre se piensa en en los puestos de gestión y es cierto que un comercial técnico es algo muy valorado para una empresa de producto software, como quien dice. Y luego también hay otros puestos tipo soporte técnico o customer success, que ese tipo de cosas, que también una persona técnica es muy importante para ese tipo de puestos. ¿Vosotros habéis estado programando 100% picando código durante todas vuestras etapas? No, No. de hecho, menos de lo que nos gustaría en muchas ocasiones. O sea, cuando estábamos gestionando el equipo del parking, eh, teníamos muy poco tiempo para programar, aunque lo hicimos casi siempre, pero teníamos poco tiempo. Y en Mutua, por ejemplo, ahí sí que nuestro tiempo programando fue tendiendo prácticamente a cero, ¿vale? Porque entre ya nuestro proceso de gestionar internamente al equipo más los procesos burocráticos de Mutua, pues ya era inviable poder trabajar en programar. O sea que no. Bien, pues yo creo que con esto ya terminamos. Son las 7, prometí que iba a durar máximo 1 hora. Así que nada, simplemente, a ver, voy a pasar a la vista completa. Simplemente
dar las gracias a todos y a todas por conectaros hoy, dar las gracias a los que nos vean luego ya en diferido dentro de YouTube y por supuesto dar las gracias a Carlos y Cris por haber sacado un huequito, que yo sé que era complicado y que las tardes son muy cortas, y han hecho el huequito para poder compartir esta experiencia que ha sido 20 años de trayectoria estudiando, trabajando y teniendo una bebé. Compañeros de carrera, como ya os habéis dado cuenta, han dicho por ahí algún otro nombre, podéis indagar por ahí por internet y los encontraréis. También gente muy válida, muy buena, con carreras maravillosas dentro de la informática. Y nada, pues gracias de nuevo, Cris, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a Gracias a vosotros, ti, de verdad. a vosotros. Gracias a todos por estar aquí y gracias, Ali, por darnos la oportunidad de contar. Si os ha servido, ojalá, nuestra experiencia para, oye, para ver que hay muchas cosas por ahí fuera. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ha sido muy Muchas interesante. gracias. Muchas gracias.